Aceptó felizmente su apuesta. Está bien, quítese su camiseta y demuéstrelo. En ese momento el ministro recuerda las palabras del rey. Bajo ninguna circunstancia debes quitarte tu camiseta durante la reunión. Sin embargo, el ministro razona. $1.000.000, sin duda que es una cifra importante para las arcas del rey. Yo sé que no soy un jorobado, así que seguramente ganaré la apuesta. Por supuesto que bajo estas circunstancias el rey dará su aprobación. El ministro se quita su camiseta y muestra con orgullo su postura perfecta, es decir, que no tenía ninguna joroba. Feliz con su decisión, él extiende su mano y recibe un cheque por $1.000.000. El ministro apenas puede contener su emoción. Rápidamente termina la reunión y corre de vuelta para contarle la maravillosa noticia a su rey. «Gané $1.000.000 para las arcas del rey», exclama el ministro. «Fue muy fácil, solo tuve que quitarme la camiseta para demostrar que no soy jorobado». «¿Qué hiciste?», dijo el rey. «¿Qué hiciste? Pero te dije específicamente que no te quitaras tu camiseta. Yo confié en que seguirías las instrucciones al pie de la letra y le aposté al otro rey $10.000.000 a que no podría conseguir que te quitaras tu camiseta». Al igual que el ministro de esta historia, el Señor nos ha dado una orden a cada uno de nosotros. Y esa orden hay que cumplirla al pie de la letra. Les invito a abrir sus Biblias, Deuteronomio capítulo 4, versículo 2. Deuteronomio capítulo 4, versículo 2. Y dice la palabra del Señor: no añadan ni quiten palabra alguna a esto que yo les ordeno. Más bien, cumplan los mandamientos del Señor su Dios. ¿Qué es lo que dice? ¿Qué es lo que? Que no añadan ni quiten. Esta es una serie, pero la conferencia de hoy tiene un título. El título de la conferencia de hoy es Ni añadir ni quitar. ¿Cuál es el título de la de hoy? Ni añadir ni quitar. Y aquí nos está diciendo la palabra del Señor: no añadan ni quiten nada a lo que yo les ordeno. Cumplan los mandamientos del Señor su Dios que yo les ordeno. Nosotros, amados y amadas, no tenemos ninguna autoridad para añadir nada a la palabra del Señor. Uno de los problemas que hay en el día de hoy y lo que me ha venido motivando a preparar estos estudios para ustedes, además de lo que vamos a compartir más adelante sobre la oración, es que en el día de hoy se le está añadiendo y quitando demasiado a la palabra del Señor, y esto está muy preocupante. Y yo sé que muy pocos están levantando la voz, pero habemos algunos por ahí que estamos levantando la voz, y yo quiero aportar ese granito de arena, porque esto no es solamente para ustedes, sino para otras personas que están escuchando también esta grabación. Así que no tenemos ninguna autoridad, escúcheme bien, para añadir nada a la palabra del Señor. No tenemos ningún derecho de quitarle nada a la palabra del Señor. La única manera de ser obedientes a su palabra es siguiendo este mandamiento que dice aquí explícitamente. Le dice el Señor a su pueblo a través de Moisés, pero le dice: no añadan ni quiten palabra alguna. Y después dice: cumplan los mandamientos del Señor. Esto se repite ahí mismo en Deuteronomio. Moisés otra vez vuelve y lo dice, Dios hablando a través de Moisés. Deuteronomio capítulo 12, versículo 32. Si usted tiene una versión como Dios habla hoy, está en el capítulo 13, versículo 1. Si tiene otra versión como la versión internacional, es capítulo 12, versículo 32. O Dios habla hoy, capítulo 13, versículo 1. Y dice la palabra del Señor, versículo 32, cuídate de poner en práctica todo lo que te ordeno. Y después dice, ¿qué dice? ¿Sin qué? Sin añadir ni quitar. ¿Cómo titula la conferencia de hoy? Ni añadir ni quitar.
Dice otra versión, una paráfrasis, dice: cuidarás de hacer todo lo que te mando, nada le añadirás ni le quitarás. Aquí hay una advertencia muy clara. Debemos de tener bastante cuidado con nuestro trabajo de exponer la palabra del Señor. Mire, usted como líder, como facilitador de un grupo pequeño, como discipulador, como discipuladora, como maestro de escuela dominical, en fin, en la posición en que estás enseñando la palabra, tenemos que tener mucho cuidado de no ir a añadirle o quitarle a la palabra del Señor, porque es un asunto demasiado serio, mis amados. Uno todavía escucha personitas en el día de hoy que frente a un pasaje de la Biblia todavía uno los escucha diciendo, y aún teólogos y grandes ministros, sacerdotes, pastores, y los escucha uno diciendo: no, es que yo creo que en este pasaje dice tal cosa. ¿Cómo que yo creo? La Biblia tiene un solo significado, así de sencillo. Entonces es lo que dice la palabra de Dios, no es lo que yo crea de la palabra de Dios. Y por eso a veces frente a algunos pasajes, unos dicen una cosa, otros dicen otra cosa, y otros dicen una cosa, porque cada uno tiene su propia interpretación, y así no es. Nosotros cuando leemos la palabra, cuando la estudiamos, cuando la compartimos, tenemos que enseñarle lo que dice la palabra del Señor. Entonces, la pregunta correcta que tenemos que hacernos siempre que estamos compartiendo es: ¿qué dice la palabra de Dios? Cuando la estemos estudiando es: ¿qué dice la palabra de Dios? Y no: ¿qué pienso yo que dice la palabra del Señor? Y ahí es donde tenemos que tener mucho cuidado de no ir a añadirle o quitarle, porque es muy fácil añadirle nuestras propias interpretaciones a la palabra del Señor. Hay otro pasaje bien interesante sobre esto de añadir y quitar, sobre esto que estamos compartiendo hoy, y es en el segundo libro de Samuel. En el segundo libro de Samuel, en el capítulo 22, hay una enseñanza también parecida. Segundo libro de Samuel, capítulo 22. Cuando estén ahí, por favor, me dicen. 22, versículo 31. Capítulo 22, versículo 31. Voy a leer de una versión literal antigua, porque me gusta más la traducción. Usted sabe que yo utilizo versiones populares, traducciones dinámicas, como Internacional, Dios habla hoy, pero en algunos pasajes me gusta más la traducción literal. Entonces, esto lo voy a leer de una versión literal. Y dice: en cuanto a Dios, perfecto es su camino, y acrisolada la palabra de Yahvé. Escudo es a todos los que en él esperan. Sobre todo, quiero hacer énfasis en la parte donde dice: y acrisolada es la palabra del Señor. Y acrisolada. Hay otra versión, ya una paráfrasis, dice: tus enseñanzas son perfectas, y dice: tu palabra no tiene defectos. Así dice la traducción en el lenguaje actual: tu palabra no tiene defectos. Pero yo quiero mirarlo de la acrisolada, es la palabra del Señor. En eso de acrisolada, el crisol, el problema de nosotros es que ese término ya no lo utilizamos. Por eso las versiones populares no utilizan el término acrisolada, porque ese término ya para nosotros, y preguntamos: ¿y eso qué es? Cuando uno investiga el crisol es un elemento que se usa para fundir metales. Y el crisol que se usa para fundir metales es con el propósito de purificar, de quitar las impurezas. Para eso se hace el crisol. Y eso obviamente que estamos hablando de hornos y estamos hablando de altas temperaturas. Entonces, cuando hablamos de que la palabra de Dios es acrisolada, lo que estamos diciendo y lo que está diciendo Dios a través del profeta Samuel es que la palabra de Dios depura, la palabra de Dios limpia, la palabra de Dios purifica a través del fuego del Espíritu Santo. Lo que está diciendo es que la palabra de Dios perfecciona. Lo que estamos diciendo, amados, es que este libro es perfecto. Esta es la bella palabra del Señor, y por eso tenemos que enamorarnos de la palabra del Señor. Nosotros no podemos dejar que nos pase como le pasa a muchas personas, que a medida que van pasando los años, eso se le va volviendo una costumbre, una tradición, y a lo último: ay, sí, la Biblia, pero no se enamora de la Biblia.